tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un gran saludo cordial para todas las de la audiencia de 5 días. Estamos arrancando un nuevo espacio de Zona Agro aquí por las pantallas de 5 días TV, haciendo un recorrido de las principales informaciones que se dan no solamente en el campo, el sector productivo, sino también el impacto que puede llegar a suceder en el secundario y el terciario, porque es una cadena de impactos. Si el sector primario no está bien, definitivamente la afectación también se traslada a los otros sectores de la economía. En este caso, hablamos un poco de cómo está la ganadería actualmente, el campo, el clima, por supuesto, y todo lo que se viene para más adelante, los detalles también de la Expo, que ya estamos, bueno, a unos meses y piquito para llegar a un evento tan importante a nivel país, con mucho entusiasmo también por parte del gremio. Ya lo tenemos con nosotros, son invitados de primer nivel para comentarnos más detalles al respecto. Nos acompaña el presidente de la Asociación Rural del Paraguay, el doctor Pedro Galli, con nosotros en esta tarde. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, David. Muchos saludos a toda tu audiencia. Gracias por su tiempo, doctor. Hacemos como siempre un sondeo, una especie de pantallazo, termómetro para medir no solamente cómo está el campo, sino cómo están las proyecciones. El sector cárnico, ¿cómo está actualmente? Tenemos mercados importantes que se están abriendo, los envíos también se están fortaleciendo, ¿no? Sí, la verdad que hay una demanda bastante fuerte y sostenida por ese lado, desde el punto de vista del mercado internacional, hablamos, ¿verdad? El nacional, como siempre, tiene su tajada bien fuerte también. Eh, los precios han ido acompañando, digamos, a esa demanda, se están manteniendo. Las perspectivas es que esta situación permanezca así porque está muy sólida la demanda del mercado internacional. Nosotros nos sostenemos, por lo menos a nivel de precio, lo que significa el precio interno nuestro, en función del mercado internacional. Y como estamos en una época donde precisamente no sobra el ganado, o sea, la oferta es bastante limitada por las condiciones climáticas precisamente, entonces esperamos que esta situación se mantenga por lo menos en el futuro próximo. Es así, doctor, problemática, precio combustible, manifestación de camioneros, transporte de ganado. ¿Cómo afecta esto al sector? Y bueno, estas son las situaciones que se deben manejar porque por un lado están los reclamos, independientemente que puedan ser legítimos o no, que podemos discutir. La cuestión de, de cierre de caminos, cierre de ruta donde afecta a terceros, ya es una cuestión que debe actuar el Ministerio Público, las fuerzas de orden y seguridad por, eh, de- este, por iniciativa propia, porque no se puede interrumpir o afectar a terceros por las demandas que un sector pueda estar haciendo. Ahora, específicamente a este sector de los reclamos que están teniendo, es bastante cuestionable desde nuestro punto de vista porque pretender fijar precios en un mercado libre a través de una ley afectaría a las condiciones de libre mercado, que es lo que siempre defendemos. Y a la larga va a terminar perjudicando al mismo sector que está pensando que se va a beneficiar con esa medida. Es así categóricamente, y son varios los sectores también que se manifestaron en contra de estas movilizaciones, de estos cierres de ruta, porque al fin y al cabo no solamente afecta al sector o a otros gremios, sino a la economía, a la movilización de la ciudadanía en general, y es sumamente contraproducente esta clase de situaciones. Por supuesto que si no se llega a un consenso lo más rápido posible, también va a terminar repercutiendo en los costos operativos, doctor. Claro, porque la situación ya está luego delicada con la parte de la suba del precio de los combustibles, la suba de los fletes en general por el tema de las vías hídricas que tenemos problemas, entonces los fletes se multiplicaron por dos o por tres en algunos casos. Así que es una situación de por sí ya complicada. Ahora, el reclamo puede, como dije, legítimo no, pero no se puede invadir a terceros. Entonces, esto son cuestiones que deben resolver las instituciones de orden y seguridad y el Ministerio Público para evitar entorpecimiento de la libre circulación que todos tienen derecho. Es así. Doctor, ¿cómo está nuestra carne paraguaya en cuanto a genética? Cada vez avanzamos a pasos agigantados, posicionándonos no solamente a nivel regional, sino a nivel global. Bueno, acá tenemos la historia de un trabajo bastante arduo que se viene realizando, digamos, los últimos 30 años, por
por darle. Por supuesto, en los últimos años con más énfasis, porque vos sabés que la ganadería no es una cosa que se trabaja de hoy para mañana. Este es un proceso largo, la ganadería en sí. Y hoy estamos posicionados en muchas de las razas como referentes regionales y también a nivel mundial. Se ha trabajado mucho, se ha mejorado muchísimo y eso se refleja en la calidad de nuestra carne también. Esto tenemos que seguir trabajando para que esto alcance, digamos, a la calidad de todo el ganado nacional, de todo el rebaño, porque esto es una pirámide, comienza con el cabañero distribuye su genética a ciertos ganaderos, estos ganaderos vuelven a vender sus reproductores a otros, así se va formando la pirámide que debe alcanzar a a todo el estrato, o sea, los pequeños, medianos y grandes productores. Esto lleva años, es un proceso, y estamos, digamos, escalando en esa pirámide donde ya vemos que la mayoría de los productores importantes tienen una calidad genética superior y el rebaño nacional llevamos con una mejora importante a lo que era hace unos 20 o 30 años. Es completamente distinto. Ujú. Definitivamente ese camino se está fortaleciendo. Doctor, ¿cómo se vienen los preparativos? Tenemos una importante Expo 2021 que más que entusiasmo levantan los ánimos del sector. Hay muchísima expectativa, mucho entusiasmo, sobre todo después de estas restricciones que hemos tenido por no haber podido realizar la Expo el año pasado, tampoco ahora en este mes de julio que debía haber sido la Expo. Entonces apostamos ya desde temprano, digamos, este año de tratar de hacer una expo exclusivamente ganadera para satisfacer las necesidades del sector. Por un lado, los cabañeros del trabajo que llevan realizado necesitan exponer, se necesita mostrar la genética y también la gente que necesita adquirir el material tiene que venir a ver la vidriera. Apostamos nosotros a que esto se podía llevar adelante para el mes de septiembre, atrasamos un poco la fecha por razones de la evolución misma de la situación sanitaria de nuestro país, que felizmente ha mejorado bastante, sobre todo con el advenimiento de las vacunas, que ha mejorado, y sobre todo la expectativa es que esté la población bastante más protegida para la fecha en que se va a desarrollar este evento, que sería entre el 16 y el 26 de septiembre. Doctor, ¿cómo van a ser los controles para esos días? ¿Se va a requerir algún documento, certificado de vacunación para las personas que quieran ingresar? En principio se está analizando la posibilidad de que se exhiba el certificado de vacunación para el ingreso, eh, pero digamos eso también está subordinado a las indicaciones que tengamos en su momento de las autoridades sanitarias de nuestro país. Es así, totalmente. También tengo entendido que ustedes como gremio habían ofrecido al ministerio el predio de la Expo para que se utilice como vacunatorio. ¿Recibieron respuesta hasta el momento? Sí, hemos ofrecido, dadas las condiciones que tiene nuestro predio de acceso de localización, y entiendo que tuvieron en cuenta el ofrecimiento, pero como tenían otras alternativas, eh, tal vez eso quedó, en realidad ellos no tuvieron necesidad, me refiero a ellos, a las autoridades de salud pública. Es así. Entonces, en teoría, hasta el momento, esto sigue en pie. A partir del 16 de septiembre arranca la Expo. Me imagino que una afluencia importante de personas también que querría acudir, porque la gente ya lo tiene como tradición acudir a la Expo cada año y ya se está casi retrasando por año y medio. Entonces, también mucha expectativa por parte de la población. Sí, pero de hecho va a ser un público más dirigido. Entonces no se espera ese aflujo masivo de gente, de estudiantes que vienen a ver un montón de cosas. Va a ser más dirigido de personas que estén interesadas en el sector. Así que comparativamente con el flujo de personas que tenemos en la Expo agroindustrial, ganadera y de servicio, va a ser mucho menor, pero se siente la necesidad de la gente de tener ese tipo de eventos y la gente está extrañando poder salir
está extrañando poder venir a la Expo. Así que vamos a ver cómo manejamos, pero pensamos que así como estamos planeando, vamos a tener una situación bastante controlada en cuanto a las posibilidades de aglomeración excesiva de gente, manteniendo siempre el distanciamiento, evitando las aglomeraciones en lugares cerrados. La mayor parte de este predio son lugares abiertos. Los galpones donde están los animales son bastante amplios, así que pensamos que vamos a poder manejar la situación. Es así, los riesgos son mínimos y se cumple con casi todas o todas las condiciones, mejor dicho, y requisitos por parte de salud para llevar a cabo eventos de este tamaño. Doctor, ¿cómo se viene la cuestión climática? Sabemos de que el clima, las últimas heladas han impactado importantemente al campo, a ciertos commodities, al maíz, el trigo. En cuanto al ganado, ¿cómo afecta esto? Sí, la verdad que hace años no teníamos una situación esta de heladas repetidas y donde se confluyeron una serie de factores que perjudicó bastante, sobre todo a los cultivos de maíz, porque el año pasado con el tema de la sequía que teníamos prolongada, el cultivo de soja se retrasó, entonces se retrasó la cosecha y consecuentemente se atrasó la siembra del maíz. Entonces muchos productores sobrevino las heladas cuando el maíz estaba muy susceptible todavía a este factor. Entonces hubo muchas pérdidas. Es difícil cuantificar, pero sí hubo muchas pérdidas. Yo mismo he visto, he sufrido también las pérdidas. Eh, y por supuesto también lo que afecta directamente a los animales o a las pasturas que sufrieron por las heladas, que se han, digamos, secado todas las pasturas. Y esto es un factor de riesgo importante porque entramos en la época de incendios. Vamos a entrar en el mes de agosto, septiembre, donde empiezan a aparecer los calores y las ventoleras infernales que solemos tener en esta época. Y hay que crear conciencia que vamos a estar en una situación muy favorable para la aparición de grandes incendios que tenemos que prevenir porque una vez desatados es muy difícil de controlar. Ujú, es así. En cuanto a las heladas, es muy difícil prevenir estos sistemas, doctor. Bueno, tenemos aquellos informes meteorológicos que ya venían advirtiendo de la aparición de heladas, pero bueno, el campo es así. El campo estamos sujetos a las cuestiones meteorológicas. Veníamos de sufrir sequías importantes que produjo este atraso que estaba manifestando anteriormente y sabíamos todo que teníamos estos riesgos, pero no podemos hacer otra cosa. Tenemos que seguir manejando. Algunos la afectó en mayor medida, otros menos. En el sur hubieron mayores heladas que en el norte. Y bueno, pero es la situación que tenemos que convivir. Esto va a producir una merma en la oferta de grano, de maíz, con la consecuente suba de este insumo para nosotros en la ganadería, lo que también va a afectar a la disponibilidad de ganado terminado a grano, que son los cortes premium que ofrecemos. Por eso es muy importante que estos precios se mantengan o que incluso tengan un incremento para poder absorber estos costos que vamos a tener ahora, sobre todo para el animal que es terminado a corral. Es así. Entonces, ¿hablamos de un aumento o de un posible aumento de los precios a nivel interno, doctor, o a nivel externo? Mira, esto no es una ecuación donde la suba de los precios internacionales afecta directamente a nuestro mercado interno. A veces la gente no entiende bien porque en realidad cuando hay un aumento en los niveles de faena porque tenemos que cumplir con los compromisos internacionales, hay cortes que no se exportan, que quedan acá en nuestro país y aumentan la oferta de esos cortes, por ejemplo, el de la costilla, que es el corte, digamos, estrella del consumo nacional. Eso queda todo en nuestro mercado si es que aumentan la faena. Entonces, no es que afecta directamente, salvo en los cortes especiales que tienen su mercado, y tampoco es, generalmente se va a una, digamos, a una franja muy exclusiva, no son populares, digamos, no. Entonces,
cuando hay un aumento de la faena, un aumento del, del consumo, digamos, de nuestro ganado, no es que afecta directamente y proporcionalmente a los precios de nuestro mercado interno, al consumo interno, pero sí siempre es una preocupación para nosotros porque necesitamos que nuestra gente tenga buenos precios en la mercadería que nosotros producimos, ¿verdad? Porque al final termina afectando, nos termina afectando porque mucha gente que no entiende cómo se maneja este mercado piensa que es porque nosotros nos quedamos con la diferencia. Y esto no es así, es una cadena y acá solamente el 30% o 25% como ahora, cuando hay un aumento en las exportaciones, queda en el mercado interno. El resto va toda exportación. Es así, importante aclarar eso, doctor, constantemente, porque así como lo mencionaba, un segmento importante de la población o del sector comercial, empresarial, no maneja esta ecuación y bueno, termina quitando conclusiones a veces que no corresponden. Tengo entendido que recientemente, doctor, aprovechando el espacio que nos brinda, se pronunció al respecto de la inseguridad en el norte del país, este reciente acontecimiento con la Fuerza de Tarea Conjunta y está pidiendo mayor acción por parte del gobierno para fortalecer la seguridad que al fin y al cabo termina impactando también al sector primario y el campo, ¿no? Sí, por supuesto, eso pensamos nosotros que es la prioridad, tendría que ser la prioridad número uno. Cuando existen grupos terroristas que están amenazando al Estado, no se deben escatimar recursos. No estamos de acuerdo con ellas, con aquellas personas que de alguna manera están tratando de hacer creer que el presupuesto que se maneja es alto, cuando está en riesgo la República mismo, las instituciones democráticas. Nosotros necesitamos que se le dé todos los recursos que se puedan, así como se combatió a la amenaza de esta pandemia. Lo otro es también muy importante porque afecta a la sobre supervivencia misma de las instituciones democráticas del país. Por más que digan estos grupos no están creciendo, están ahí, se mantienen. Bueno, hay que terminar con esos grupos, exterminar. No deberíamos tener ese tipo de amenazas porque tenemos que distinguir bien lo que es un delito común o organizaciones criminales que a lo mejor cuantitativamente afectan más en cuanto a los daños que producen o digamos, al riesgo de vida, como son las organizaciones criminales de frontera, el PCC y todas estas que son muy poderosas, manejan muchísimo dinero. Pero digamos, estas son organizaciones criminales que no están buscando hacerse con el poder a través de las armas, que es el caso de estos grupos terroristas que manifiestan abiertamente. Y la preocupación nuestra es que haya aliados, aunque no declarados, por lo menos en la manera que se manifiestan, eh, como que apoyan a estos grupos o tratan de debilitar a las instituciones de seguridad del Estado para que esta situación persista. Mientras esta situación persista, esta amenaza persista, no podemos estar tranquilos. Por más que diga hubo solamente 2 o 3 secuestros en los últimos años, o se mató solamente una persona, el PCC mata mucho más gente. No es eso, los otros están amenazando destruir nuestro país. Que puedan o no, es otra cuestión y depende de nosotros. Así que tenemos que dotarle al Estado, al gobierno, a las instituciones de seguridad, que hagan las reformas que tengan que hacer, que hagan lo que se tenga que hacer, que no se escatime recursos. Nosotros vamos a apoyar decididamente a todo lo que se haga para poder exterminar estos grupos o ponerlo en la justicia, en manos de la justicia. Es así, un tema demasiado relevante. Aparte, hay que cortar de raíz esta cuestión porque cada vez van apareciendo pequeños grupos también de la misma índole que se van fortaleciendo día tras día justamente por la inacción del gobierno. Esto es preocupante también, doctor. Y sí hay grupos que están, digamos, que no son directamente que están bajo las armas, pero de alguna manera simpatizan o, o por lo menos tienen una actitud pasiva en el combate a estos grupos, que es lo preocupante. Esto debe ser decididamente una lucha contra estos grupos hasta exterminarlos. No importa, en una guerra no se escatiman recursos, tenemos que estar todos unidos. Y bueno, estos pequeños grupos y estos apoyos que están recibiendo
de parte de pseudo organizaciones humanitarias, hay que echarlo a patadas, no hay que dejarlos entrar. Eh, Nosotros estamos luchando contra una amenaza a nuestra integridad como nación y no podemos permitir ninguna de estas actividades que afectan a la defensa de nuestro país. Sumamente clave lo que menciona, doctor, y es también importante de que las autoridades se hagan eco de esta postura, que bueno, usted lo manifiesta también a nombre de muchos gremios que mantienen la misma postura y es importante accionar ya antes de que se haga demasiado tarde. Doctor, por último, una consulta simplemente para redondear. ¿Cómo está visorando el mercado ya en este segundo semestre? ¿Hay ya indicios de recuperación tangible como muchos agentes económicos están estipulando? Y esto es en la medida que la situación se vaya normalizando, tendría que ir mejorando. A nosotros nos preocupa mucho aquellos sectores, porque vos viste, el sector agropecuario no paró nunca, ni en su peor momento de la pandemia. No hubieron restricciones para nuestro sector porque no hay forma de parar. Pero sí, aquellos sectores que fueron afectados, todos necesitamos que esa gente recupere su fuente de trabajo, que vuelvan a operar normalmente. Y esto está está en relación directa a cómo va evolucionando la situación de la pandemia o la situación sanitaria en nuestro país. El advenimiento de las vacunas es uno de los factores importantísimos que la gente tiene que tener conciencia, sobre todo los grupos o poblaciones de más riesgo, de, de sumarse a la campaña Sabemos que hubieron muchos problemas, dificultades, pero bueno, quedó atrás. Tratemos de que esto vuelva a la normalidad lo más rápido posible, que haya circulación, que todo el mundo tenga su platita, que todo el mundo tenga su trabajo. Y está relacionado directamente con la situación sanitaria. Es así, es la postura que se debe mantener y también ese positivismo en que, bueno, vamos a salir lo más rápido posible de esta coyuntura sanitaria. Doctor, queremos agradecerle su tiempo, como siempre, esa predisposición para con nosotros. Muy amena la charla, importante los avances del sector no solamente cárnico, sino a nivel agropecuario, a nivel agricultura y campo, que estamos nosotros analizando día tras día aquí en el programa. Agradecerle por su tiempo, desearle muchos éxitos y como yo siempre digo, esperando que nos sea la última entrevista. Gracias, igualmente estamos siempre dispuestos a dar la información que necesitan y con mucho gusto. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Así compartiendo con nosotros en vivo, en directo, el presidente de la Asociación Rural del Paraguay, el doctor Pedro Galli, hablando un poco de esto, de cómo está el comercio cárnico, cómo está el campo a nivel país y por supuesto de todas las proyecciones que se vienen a futuro. Con esto llegamos al final, tenemos que despedirnos, pero será hasta la próxima con más noticias y más información aquí por las pantallas de 5 Días TV. Chao.